Pues bienvenidos a todos. Seguimos con Apocalipsis 2050. Hoy estamos estudiando el capítulo 8 a partir del verso 6. Posiblemente terminamos el capítulo 8 porque no voy a enseñar las trompetas de manera individual, sino la esencia del mensaje de las trompetas. Y las trompetas son el inicio del sacudimiento de toda la creación. Al llegar a este punto, en el capítulo 8, verso 6, el libro de Apocalipsis cambia toda la escena y la cambia de una manera muy notable. Después del silencio que hubo, en el cual nos enseñó a nosotros qué es lo que debemos de hacer nosotros cuando Dios está actuando, guardar silencio, afinar nuestro oído para ver qué es lo que Él está haciendo, dejar nuestra opinión de lado, dejar de lado nuestros análisis y entonces observar con el Espíritu lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas. Después de ese silencio solemne, viene el altar. Después vimos el incienso que representa las oraciones de los santos y vimos cómo el fuego sale del altar y se arroja hacia la tierra. Eso es una ejecución de sentencia. Pero ahora viene el momento en que comienza una nueva fase dentro de esta historia revelada y dice en el verso 6 de Apocalipsis 8, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Esta frase es breve, pero es muy significativa. Juan no dice simplemente que tocaron las trompetas, dice que se dispusieron a tocarlas. Entonces esto nos muestra que no estamos viendo un caos improvisado, no estamos viendo que las cosas se salen del control para Dios. Hay un orden, hay una preparación y hay una autoridad delegada. En este caso son los ángeles, que ellos no actúan por iniciativa propia. Ellos están ejecutando todo lo que procede del trono de Dios. Entonces debemos nosotros recordar algo muy importante. En la Biblia las trompetas no eran instrumentos musicales como lo son en la actualidad, sino que en la Biblia tienen funciones específicas en la vida del pueblo de Israel. En número 10, por ejemplo, se nos explica que las trompetas servían para convocar al pueblo, servían para anunciar cuando el campamento se mueve, también para alertar cuando hay tiempos de guerra, cuando venía el enemigo. Entonces, cuando una trompeta sonaba, el pueblo debía detenerse en lo que estuviera haciendo y prestar atención, porque algo importante estaba ocurriendo o algo importante iba a ocurrir. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, eso es lo que precede a las trompetas, un silencio, para prestar atención. Por lo tanto, cuando en Apocalipsis aparecen estas trompetas, no debemos nosotros de interpretarlas únicamente como sonidos de destrucción. Realmente son anuncios dentro de toda una historia. Es un llamado que sacude a la iglesia en este caso. Es un llamado para hacer despertar a toda la humanidad. Porque el lenguaje de las trompetas también nos conecta a nosotros con los jubileos. En Levítico 25:9, ahí es donde se ordenaba en el día de la expiación que se hiciera sonar la trompeta para anunciar el año del jubileo. El jubileo significa liberación de esclavos, restitución de las tierras, restauración del orden establecido. Así que era una proclamación que el Señor hacía para intervenir en el desorden del tiempo, en la injusticia que se estaba viviendo o también lo que la caída del hombre había producido. Igualmente en el Apocalipsis, así es como las trompetas están anunciando que Dios está interviniendo en la historia de la humanidad. No es solamente ver el colapso del mundo, es el anuncio
de que el reino de los cielos, el reino de Dios, se está acercando. Después de la preparación que Juan nos hace, describe el sonido de la primera trompeta. Leemos en el verso 7 del capítulo 8. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esta imagen es muy poderosa y al mismo tiempo es muy familiar a los que estudian la Biblia completa. No solo a los que entran a leer el Apocalipsis, sino a los que han llevado estudio de toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque cuando vemos el granizo, cuando vemos el fuego, lo que nos conecta inmediatamente es a Éxodo capítulo 9, los versos 23 al 25, donde las plagas de Egipto están produciendo granizo acompañado con fuego, donde está cayendo sobre la tierra, donde está cayendo sobre los campos, donde está destruyendo los árboles. Es el mismo lenguaje que está utilizando Juan aquí. Y lo que hace es mostrarnos que Dios está actuando en Apocalipsis de la misma manera que estaba actuando en el Éxodo. Pero que tanto allá como acá, Dios tiene toda la autoridad y tiene el control sobre lo que está sucediendo. Pero aquí hay algo más profundo y es el orden de las trompetas. La primera trompeta golpea la tierra, golpea la vegetación. Así que esto también nos lleva directamente a que se nos venga a la mente la creación en Génesis capítulo 1. En el tercer día Dios hace surgir la tierra seca, ordena que brote la hierba y ordena que nazcan los árboles. Así que las trompetas comienzan tocando exactamente con la misma estructura que Dios utilizó a la hora de hacer todo lo creado. Y este patrón lo vamos a ver repitiéndose en las siguientes trompetas: el mar, las fuentes de agua, las luminares del cielo. Es como que si Dios estuviera tocando una sinfonía de la misma creación, donde Él está poniendo o tocando las columnas de la creación misma. Así que esto nos permite a nosotros entender algo muy importante. Las trompetas no son eventos aislados de destrucción como usualmente son presentadas o como el Apocalipsis es presentado. Lo que estamos viendo aquí es una representación del momento en que Dios está sacudiendo todo el orden del mundo, porque el mundo ha sido afectado por el pecado. Desde Génesis 3, la creación fue sujeta a corrupción. Pablo lo explica en Romanos 8:22, diciendo que la creación gime esperando la redención o la restauración de todas las cosas, la manifestación de los hijos de Dios. Por eso es que cuando las trompetas golpean la tierra, el mar, el agua, los cielos, la creación misma parece estar contando la historia de toda la humanidad. El mundo que Dios creó, que lo creó bueno, incluso dijo bueno en gran manera, pero que eso que él hizo bueno fue desordenado por el pecado. Y ahora Dios lo que hace es mostrar ese desorden, porque la imagen del granizo, la imagen del fuego mezclados con la sangre, lo que habla es del juicio y está hablando también de la violencia que existe. En el lenguaje bíblico, mis hermanos y mis hermanas, el fuego representa la mayoría de las veces, por no decir casi todo el tiempo, la intervención de Dios en cuanto a juicio, en cuanto a limpieza. Mientras que la sangre apunta a muerte, lo cual es el conflicto humano a raíz del pecado. El cuadro que Juan describe es de un mundo donde la creación misma está empezando a ser sacudida por las consecuencias de ese pecado.
Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, hay un detalle importante que no debemos de pasar por alto. El texto dice que la tercera parte de los árboles se quemó. Y esto se repite cuando vamos viendo las trompetas. No es una destrucción total, es un juicio parcial, porque no es la destrucción de toda la creación. Por eso cuando escuchamos que la gente dice que van a caer estrellas del cielo sobre la tierra y las tomamos de manera literal, no estamos en consecuencia con lo que el texto dice, porque una sola estrella que se estrelle contra la tierra destruiría todo el planeta, porque incluso hay estrellas que son más grandes que la tierra. Así que, ¿qué es lo que está significando esto? El lenguaje lo que está diciendo es que al tocar las trompetas, lo que está sucediendo es una advertencia dentro de la historia, donde Dios está sacudiendo al mundo, pero no lo va a destruir completamente, por lo tanto tenemos que ver el texto de la manera lógica, con sentido, objetiva, porque lo que Dios está mostrando es que todavía en medio del caos que vive la humanidad, Él todavía está escuchando, está esperando el arrepentimiento de las personas. Y eso debería llevarnos a nosotros a reflexionar, a analizarnos a nosotros mismos y a volver a Él. Porque este mensaje era muy significativo en la iglesia del primer siglo. Los cristianos vivían bajo presión, el imperio romano estaba asesinando a la iglesia y los romanos y Roma como tal parecían invencibles. Entonces, desde la perspectiva humana, Roma dominaba el mundo, la iglesia era pequeña, era perseguida, y lo que el Apocalipsis hacía a la hora de leerlo era recordar que la historia no la gobernaba el imperio romano, aunque parecía que tuviera el control, sino que la historia la gobernaba Dios desde su trono. Y así como Dios derribó a Egipto para liberar a Israel, que es la conexión que estamos haciendo nosotros con el libro de Éxodo al escuchar cada una de las trompetas, así como Dios derribó a Egipto, también va a sacudir el sistema que está avasallando a su pueblo y va a levantar a su pueblo. Y cuando hablo de su pueblo, no estoy hablando, mis hermanos y mis hermanas, del Israel geográfico. Porque este Israel político que ahorita está haciendo bastantes cosas contrarias al carácter de Dios, es un Israel político. Es un Israel donde hay creyentes, no creyentes, hay ateos, hay personas detractoras de la Torá, hay de diferentes nacionalidades en ese país. Y en ese país adentro estarán los religiosos, pero los religiosos también habrán una veintena de diferentes ideas y de diferentes pensamientos. Entonces el Israel actual se rige por la política, se rige por el sionismo político, mientras que el Israel del Antiguo Testamento se regía por un orden sacerdotal y el orden sacerdotal nos lleva a Cristo a nosotros. Así que cuando pensamos en Israel, nosotros debemos de pensar en todos los que estamos sujetos a Cristo, hemos sido adoptados a través de Él, sean judíos o sean gentiles. Y las trompetas en este mundo donde habita cualquier cantidad de pensamientos, está mostrándole al mundo que aunque parezca firme, cuando Dios interviene, el mundo se rinde. Pero al mismo tiempo, mientras que está hablando del poder de Dios para ordenar la tierra, el mensaje no solo presenta juicio, sino que presenta esperanza. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener presente, porque el día de hoy estamos escuchando a la creación gemir a una, estar siendo sacudida y estar siendo destinada aparentemente a estar en ese estado por siempre. Cuando escuchamos los huracanes o de los huracanes, cuando escuchamos de los terremotos,
cuando escuchamos de las hambrunas, todo eso, en lugar de escuchar nosotros la parte negativa de lo que está pasando, debemos de pensar que Dios tiene los ojos puestos en la humanidad. Porque al final, todo esto negativo que vemos nosotros no va a permanecer por siempre. En Apocalipsis 21:1 vemos cómo el cielo, hay un nuevo cielo y una nueva tierra que bajan según la visión de Juan. Y cuando hablamos de este nuevo cielo y esta nueva tierra que bajan, no pensemos, porque nuestra mente es muy finita, que va a venir un nuevo cielo y una nueva tierra que va a aplastar esta tierra. No, solo Dios sabrá cómo va a ser esa transición. Yo ciertamente creo que va a ser esta misma tierra y este mismo cielo, nada más que transformadas, nada más que llevadas para que podamos vivir en paz durante el milenio. Entonces la creación, lo que está haciendo en el toque de estas trompetas, es mostrándonos a nosotros un escenario de caída y un escenario de restauración. Por lo tanto, cuando escuchamos el sonido de las trompetas en Apocalipsis, no debemos de tener eso en la mente como destrucción. De hecho, la palabra Apocalipsis se asocia con destrucción. Lo que debemos de entender es que Dios está moviendo la tierra hacia un propósito final y la creación misma está participando en este proceso. Está mostrando que en el mundo actual no hay nada que sostenga o que se sostenga bajo el peso del pecado. Necesita todo ser restaurado. Porque el sonido de estos chofares, trompetas, lo digo trompetas porque así lo conoce la mayoría de la gente, pero en realidad son chofares. Lo que están mostrando es que el mundo completo, el planeta completo, el universo completo, la gente también están siendo sacudidos. Pero a la misma vez está anunciando que se está acercando el momento en que Dios va a restaurar plenamente toda la creación y todo el reino para siempre. Así que es necesario hacer aquí una aclaración pastoral, mis hermanos, y es muy importante porque a veces me han dicho a mí, pastor, pero es que usted no está mencionando el capítulo 24 de Mateo para hacer un comparativo. No, yo este es el tercer estudio que doy de Apocalipsis. El primero lo di desde la base este, em, directamente desde la base escatológica, donde me concentraba mucho en Mateo 24 y 25 para darlo de la manera que la gente lo ha recibido, no porque no conociera esta verdad que estoy enseñando en esta ocasión, sino para tener una mente concentrada en el paso de los eventos, pero el Señor trató mi corazón. Entonces la segunda enseñanza de Apocalipsis lo di desde la parte cristológica. Cristológica me estoy refiriendo a la parte teológica que siempre nos lleva a Cristo. Pero en este Apocalipsis 2050 lo que estoy haciendo es presentando lo que este libro era para la iglesia del primer siglo. Por supuesto, siempre dirigidos hacia Cristo, porque todo gira alrededor de Él. Todo lo que las parábolas muestran, como las vírgenes, como los eventos que describió el Señor en su discurso en el Monte de los Olivos, apunta a la escatología. Y es correcto estudiar así, porque Jesús mismo nos enseñó a nosotros de estos acontecimientos, pero Apocalipsis no puede entenderse solamente en esa dirección, o no puede estudiarse solamente en esa dirección. No podemos separarlo de la realidad del acontecimiento que estaba dándole o pasándole a estas personas del primer siglo, porque debemos de recordar, mis hermanos y mis hermanas, algo muy fundamental para poder interpretar correctamente este libro, ya sea desde la parte escatológica, ya sea de la parte histórica o de la parte cristológica. Que estamos leyendo un libro que es una revelación que le fue dada a una iglesia en el primer siglo. No fue escrito para una iglesia que iba a estar 2000 años después, aunque nos alcanza a nosotros.
porque no quiero que alguien diga, mire, el pastor Garmendia dice que eso no nos alcanza a nosotros. Sí nos alcanza a nosotros, pero si yo no entiendo lo que esa iglesia de primer siglo estaba recibiendo, es donde viene el montón de especulación sobre el libro, el montón de opinión que se da y al final de cuentas se alejan del principio del libro, que es acercarnos a Cristo. Entonces los creyentes, en el paso del tiempo, han venido cayendo en una forma de ver el documento sin orientación y sin esperanza, más bien que les causa miedo. Pero el libro fue enviado a iglesias reales que tenían problemas reales, que tenían persecuciones reales y que tenían que tomar decisiones espirituales en ese tiempo. Por eso cuando leemos estos textos no podemos interpretarlos como si la iglesia del primer siglo se hubiera quedado suspendida durante 2000 años esperando a ver cuándo iban a ocurrir estas cosas. Para que podamos nosotros entender el Apocalipsis de manera honesta, sincera, clara y de acuerdo al lenguaje utilizado en ese momento, para que tenga sentido para nosotros, tenemos que ver el sentido inmediato que tenía para ellos. Porque tenía que traerlos a consuelo, tenía que traerlos a ellos a discernimiento, tenía que traerlos a una dirección espiritual, porque estaban viviendo presiones enormes bajo el sistema romano y las persecuciones cada día se intensificaban más. Por eso es que nosotros vemos algo parecido en las cartas apostólicas de los hermanos que posterior o años después de que nuestro Señor Jesús resucitó, empezaron a hacer ciertas interpretaciones al grado que la iglesia de Galacia creyó que el Señor ya estaba por venir en ese instante. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, a los tesalonicenses y a los corintios, los creyentes estaban pensando en una historia extendida como nos pasa a nosotros ahora, pero no tan extendida como por miles de años para que algo sucediera, sino que ellos estaban pensando en la inmediatez de ellos, porque ellos tenían una conciencia espiritual muy fuerte debido a la cercanía que tenían de los acontecimientos. Estoy hablándole en el año 50, en el año 70, antes de que estuviera la destrucción de Jerusalén. Entonces esa cercanía hacía que ellos tuvieran una percepción diferente de lo que era para ellos la tribulación. Para ellos la tribulación estaba en ese preciso instante debido a que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Y ellos tenían una necesidad de vivir en santidad y en fidelidad en la espera de Cristo en ese presente para ellos. Y esto no significa, mis hermanos, que el estudio futurista del texto sea incorrecto. De hecho, la misma escritura nos muestra a nosotros que muchas de las profecías tienen un alcance a través del tiempo. Pueden tener cumplimiento cercano, en un más amplio tiempo de la historia, hasta llegar a la consumación escatológica que vivimos nosotros en nuestros tiempos. Eso es válido. Incluso que hayan intérpretes de esta manera con un enfoque futurista, eso es válido. Lo que debemos de cuidar es no reducir todo justamente a ese mensaje lejano. Como si el Apocalipsis hubiera sido escrito solo para el fin del mundo. Porque el libro está hablando de la presente vida de cada una de esas generaciones. De hecho, se dirigía a iglesias de ese momento, a iglesias a las cuales se les estaba llamando al arrepentimiento. Y como aquellos creyentes de esa época debían responder espiritualmente a su tiempo, también nosotros debemos de hacerlo ahora. El llamado de Cristo no se limita a preparar a las iglesias para un evento final. El llamado de Cristo es para que las iglesias se preparen a vivir con fidelidad en su presente inmediato, en medio de las presiones, en medio de los engaños, en medio de las tribulaciones de cada época. Por eso cuando analizamos estos textos podemos reconocer que algunos eventos pueden proyectarse hacia el futuro
pero otros eventos son cercanos e inmediatos. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, debemos de recordar que el Apocalipsis siempre va a buscar producir un corazón esperanzado en la inmediatez, un discernimiento, una fidelidad, una transformación en la inmediatez. Porque el libro no solo busca informar sobre lo que va a ocurrir algún día. El libro lo que busca es formar a una iglesia que sea capaz de estar firme en el tiempo de la historia que le toca vivir. Antes de avanzar al capítulo 9, nosotros que estamos en el capítulo 8, necesitamos detenernos a reflexionar bien sobre este capítulo y considerar justamente toda la relación entre los acontecimientos del mundo y la manera en que los creyentes lo han interpretado a través de la historia. Porque cuando nosotros leemos las trompetas y los juicios descritos en el capítulo 8, podríamos caer fácilmente en la tentación de mirar todo esto, las crisis mundiales que están pasando ahorita, en nuestra inmediatez, como que ya para mañana se va a acabar el mundo, se va a acabar la tierra. Sin embargo, hoy deseo recordar algo muy fundamental. El mundo ha vivido en crisis, mis hermanos, en guerras, en pestes, en convulsiones, prácticamente toda la historia de la vida durante estos 2000 años. Así que desde cada generación que ha pasado, que ha vivido, ha tenido una perspectiva y ha tenido una interpretación. Y muchas veces, cada vez que hay eventos que son intensos, los creyentes están convencidos de que están viviendo el final definitivo de toda la historia, de toda la humanidad. Y eso ha venido ocurriendo durante muchos años. En el siglo XIX, por ejemplo, William Miller, que era bautista en su origen, interpreta, según los cálculos de él, que el fin del mundo sería en 1843. Nacen los del advenimiento, o sea, nacen los adventistas. Muchas personas creyeron con sinceridad en este hombre. Vendieron sus propiedades, abandonaron sus trabajos y esperaron el regreso del Señor y no ocurrió. Y más bien quedó este evento en la historia, ustedes lo pueden poner como el gran chasco. Los adventistas se mantuvieron y se mantienen hasta hoy. Ese es el nombre que quedó a ese grupo que inició con esa historia del advenimiento y después empezaron a cambiar sus interpretaciones, a decir que no, que era el principio del final, una serie de cosas, pero lo que Miller decía era otra cosa. Lo que Miller decía era que el Señor venía en 1843. Después, con el pasar del tiempo, sin contar otros eventos que también han sido considerados como el fin del mundo, quiero hablar de la Primera Guerra Mundial. Para muchos creyentes, al ver la devastación global que se estaba dando, dijeron, este es el cumplimiento inmediato de las profecías del Apocalipsis. Porque el mundo nunca había vivido una guerra de esa magnitud. Y parecía para la humanidad imposible sobrevivir a eso. Y esa misma interpretación se dio cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, cuando vino el ascenso del nazismo, el genocidio de los judíos, cuando se utilizaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, cuando vino esa destrucción de ciudades completas en un parpadear de ojos, y cuando estas ciudades enteras fueron consumidas por las bombas nucleares, todo el mundo dice, llegó el fin del mundo. Y no fue, continuó la humanidad viviendo. A los años, a las décadas pasaron, llegó 1999, al año 2000, y otra vez salieron un montón de teorías donde la gente hablaba de un colapso informático porque el cambio de 1999 al 2000 iba a hacer que toda la internet se cayera, aunque era una internet muy prematura, era una internet muy sencilla en ese entonces, pero pensaron que todos los sistemas se iban a caer.
Y los eventos proféticos fueron justamente que eso era el cumplimiento de las profecías y la destrucción de la humanidad. Después, allá por el año 2012, se dijo que el calendario maya había anunciado el fin del mundo y todo el mundo estaba convencido, o por lo menos no todo el mundo, pero casi todo el mundo estaba convencido que el fin del mundo se daba en el 2012 y aquí estamos por el 2026. Después se vino una pandemia global donde la mayoría de los creyentes empezaron a decir, estos son los eventos finales, definitivamente se acabó el mundo, nos vamos a morir todos, todo el mundo va a sucumbir a este virus, como pasó allá en en los tiempos antiguos cuando la peste negra mató a más de 50, 60 millones de personas. Y hoy, al día de hoy, a esta semana de marzo de 2026, tenemos interpretaciones similares. Usted pone la radio y ya hablan de alineación de los planetas, como si los planetas no se hubieran alineado hasta ahora. Los planetas se han alineado siempre, cada cierta cantidad de años, cada 100, 150 años. El cometa Halley pasa cada cierto tiempo. La lluvia solar cae cada cierto tiempo. Allá en el siglo XVIII cayó por primera vez. Solo que el daño va a ser más fuerte ahora porque la Internet es diferente a los sistemas eléctricos que habían del momento. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, que los eventos políticos mundiales, los conflictos internacionales, las crisis sociales, y cuando se ve que no hay intervención de otras potencias, decimos, se está terminando el mundo. Pero no voy a decir, porque sería contrario a la parte escatológica, que no tenemos la cercanía del Señor. Sí, sí tenemos la cercanía del Señor, por supuesto. Se están dando cosas que no se daban antes. Pero es que el Apocalipsis no está para que nosotros nos centremos en eso, porque todo lo que estamos estudiando nos enseña a nosotros algo muy importante. El Apocalipsis no fue escrito para que ninguna de las generaciones se ponga a calcular el fin del mundo. No fue para eso. Y es el error que hemos venido teniendo hasta el día de hoy y lo tenemos hoy. Por eso la gente le gusta los estudios de Apocalipsis y por eso usted ve que un grupo como el nuestro es tan reducido. Incluso las reproducciones de mis enseñanzas son mínimas comparadas con las de otros que presentan los números como números de catástrofes y muertes enormes, en cantidades enormes, incontables. Pero no fue dado el libro para que calculemos el día del fin. El libro fue dado para que entendamos espiritualmente el día, la fecha, la generación en la que estamos viviendo y cómo estamos espiritualmente en nuestro tiempo. Por eso el capítulo 8 nos mostró a nosotros cómo se preparan los juicios de manera parcial y advertencias y sacudidas que se están haciendo, no para decirnos que hay una destrucción total, sino para llamar nuestra atención, para decir, presten atención. Son eventos que sacuden a la humanidad para recordarle que la historia está bajo el gobierno de Dios. Por eso las trompetas, mis hermanos, no anuncian simplemente un final absoluto. Lo que están revelando es un patrón que Dios ha venido dándole a la humanidad, donde Dios le ha permitido a la historia o a la humanidad en el paso de la historia experimentar crisis. Crisis que confrontan el corazón humano y que nos hacen llegar al arrepentimiento. Así que mis hermanos y mis hermanas, cada generación está viendo señales y la están interpretando como la consumación final, pero después la misma generación logra ver que no fue así y la que sigue empieza a afirmar con certeza de que es el último momento y después se dan cuenta de que no es así. Y Jesús lo dijo.
pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Por eso es que tomar el Apocalipsis no es para producir miedo, es para producir discernimiento. No nos llama a vivir nosotros obsesionados con fechas, obsesionados con cálculos. Nos llama a prepararnos espiritualmente para nuestro encuentro con el Señor, sea que Él venga realmente. Cuando digo realmente no es que no vaya a pasar, Él va a venir por su iglesia y va a pasar. Es inminente que Él pase. Pero cuando digo que realmente me refiero a que suceda en nuestra generación. Sea que realmente suceda en nuestra generación o que Él nos llame a través de la muerte a su presencia. Porque así fue para la iglesia del primer siglo. Así ha sido para la iglesia en el transcurso del tiempo. Durante las guerras, durante las persecuciones, durante las pandemias. Y así es también para nosotros el día de hoy. Así que cuando nosotros venimos y afirmamos que la historia es la que nos habla a nosotros, debemos de ver que Dios nos habla a través de la historia. Y que lo que hace es confrontarnos a través de las crisis humanas, no de la iglesia, crisis humanas. Es a toda la humanidad que el Señor sacude, para que el corazón humano proceda al arrepentimiento, para que el corazón humano se rinda delante de Dios. Y no estoy diciendo que Dios disfrute del dolor humano, jamás, ni que el sufrimiento sea el objetivo de Dios, tampoco. Lo que estamos viendo a lo largo de la escritura es que cuando la humanidad se aleja profundamente de Dios, la forma en que el corazón se vuelve a Dios, se vuelve sensible, es cuando su seguridad es sacudida. Entonces, mientras todo parece estable, parece que el ser humano cree que todo está bien, bajo control en su vida, que sus recursos lo están sosteniendo, su futuro está asegurado, entonces el corazón tiende a endurecerse. Porque la autosuficiencia es una barrera espiritual para poder escuchar a Dios. Pero cuando estas estructuras que dan seguridad se tambalean, cuando salen las guerras, cuando salen las crisis económicas, cuando salen las pandemias, cuando salen las convulsiones sociales, entonces en el interior del ser humano algo ocurre. La ilusión de control que tenía se rompe. Y es en ese momento que el corazón empieza a hacerse las preguntas diferentes. Y ese es el patrón que vemos repetido en toda la Biblia. En el libro de Jueces, por ejemplo, Israel se aparta de Dios cuando estaba bien. Pero cuando llegaban los tiempos de opresión o angustia, entonces clamaba a Dios nuevamente. No era el sufrimiento lo que Dios buscaba para ellos. Era que el corazón lo buscara a Él. Así lo vemos también nosotros en las profecías de Isaías. Cuando describe, cuando vienen los juicios sobre la tierra, entonces muchos hombres, dice Isaías, levantan sus ojos hacia Él. O sea, ven los juicios y caen sobre la tierra, entonces levantan sus ojos a Él. Isaías 26:9. Cuando hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Es más, Jesús nos habló de esta realidad. Cuando describe todos los eventos y lo que puede venir en el mundo, guerras, hambres, terremotos, tribulaciones. Pero nos dice algo importante, aún no es el fin. Pero a nosotros nos bombardean como que llegó el fin del mundo. Va a haber una destrucción total, un colapso total. Pero Jesús dice que los eventos son necesarios. Estos eventos son necesarios, pero no que están marcando el final del mundo. Está diciendo que son señales que están sacudiendo a la humanidad, como le pasó a la gente en los tiempos de Noé, que Noé les predicó y no se dieron cuenta hasta que el diluvio se los llevó. O sea, lo que Dios está diciendo, en otras palabras, es que son momentos que Dios permite que el ruido del mundo se detenga lo suficientemente
a los oídos del ser humano para que pueda escuchar las preguntas eternas que están depositadas en la conciencia del mismo humano. Y se pregunte, ¿quién gobierna la historia? ¿En quién estoy confiando? ¿En quién deposité mi esperanza? Y eso va en todas las áreas, mis hermanos. Eso va en el mundo, en la humanidad, en el trabajo, en su familia. ¿En quién deposita usted su confianza? ¿En su mamá? ¿En su papá? ¿En sus hijos? ¿En su esposo? ¿En su esposa? ¿En quién deposita la confianza? ¿En quién deposita su esperanza? ¿En los títulos que tengo? ¿En el salario que tengo? En el negocio que tengo, ¿en quién deposita la confianza? Entonces Dios nos sacude a nosotros para que veamos nosotros que la implicación que tiene una crisis global también puede ser personal para que nos volvamos a Él, porque cuando estamos bien, somos muy dados a alejarnos del Señor. Por eso en la pandemia, mis hermanos, la gente quería congregarse, o sea, uy, porque pensaban que todo el mundo se estaba acabando, que nos íbamos a morir todos. Más que presentaron unas imágenes bastante dramáticas. Y no es que no muriera la gente, pero la sobreexageraron, la sobredimensionaron para tener al mundo en un estado de terror. Ah, pero ahí sí todo el mundo quería congregarse. Ahí todo el mundo quería buscar la Biblia, quería entender qué es lo que estaba pasando en los últimos tiempos. Porque las iglesias, mis hermanos, se llenan en esos tiempos. Las personas empiezan a orar y la Biblia se empieza a abrir por todo lado, en todas las casas. Meta usted una persona a la cárcel. Alguien que nunca ha tocado la Biblia y cae a la cárcel, le dicen que le dan 30 años, 40 años de prisión y le empieza a abrir la Biblia y a orarla, a leerla. Y resulta que en la cárcel de pronto la gente se empieza a transformar dentro de la cárcel porque tienen la esperanza de que Dios los saque de ahí. Pero resulta que tienen que pagar su condena por el delito que cometieron. Pero no lo buscan cuando está afuera. Cuando están afuera delinquen. Pero resulta que una vez que ya pasa el problema, que ya pasa la crisis, ese despertar no era permanente. De pronto se vuelve a revelar el corazón humano. Y cuando la seguridad terrenal se debilita, el alma empieza a buscar a Dios. Pero cuando la seguridad terrenal parece tomar fuerza, el alma empieza a alejarse de Dios. Y eso es lo que está enseñando el Apocalipsis, ese patrón. Y los juicios aparecen en este libro no para hablar de destrucción. Eso sería como traer un, un lenguaje sin propósito. Las trompetas no están sonando para que digamos, uy, ¿qué sigue después de la primera? ¿Qué sigue después de la segunda? No, no. Lo que tenemos que ver es cada una qué significa. Y cada una significa advertencia, sacudidas parciales, que están anunciando lo que sigue. Entonces, el lenguaje bíblico en una trompeta no es solo señal de guerra, es una advertencia, es un llamado de atención, es una convocatoria que despertemos, que nos levantemos de ese letargo en el que estamos. Por eso cuando leemos el Apocalipsis en el capítulo 8, que fue lo que estudiamos nosotros hasta el día de hoy, las trompetas comienzan a sonar, pero no para que veamos las catástrofes, es para que veamos el mensaje espiritual que Dios sigue hablando en medio de la historia y en medio de las catástrofes que tienen ya miles de años. Porque lo único que nos está mostrando es la fragilidad del mundo y que lo que esto hace es que el corazón humano se abra y se vuelva a Dios. Aquí, mis hermanos, es justamente donde nosotros vemos el corazón sensibilizado. Es donde la gracia de Dios se sigue extendiendo sobre nosotros, llamándonos al arrepentimiento, mostrando su misericordia. Porque incluso en medio de los juicios, el propósito
de Dios se está cumpliendo y el propósito sigue siendo redención. Incluso la muerte, que es lo que podría alcanzarnos a nosotros mucho antes que el arrebatamiento, y podría alcanzarnos la muerte mucho antes que el milenio, mucho antes que el anticristo, mucho antes que cualquier cosa que nos imaginemos nosotros a futuro. La muerte tiene un efecto tan profundo en nuestros corazones, mis hermanos, que cuando una persona se está muriendo, cuando su final se está acercando, algo ocurre en su interior, algo que posiblemente no ocurría en años. De pronto empiezan a dejar de preocuparle las cosas que antes le parecían de peso, las cosas que antes le parecían importantes. Deja de preocuparle el trabajo, deja de preocuparle si mañana queda un presidente o queda otro, ya no le importa. Porque en ese momento que la persona ya sabe que está muriendo, que está por dejar esta escena del mundo, este lado de la gloria, el alma comienza a concentrarse en lo eterno. Y no es raro que en esos momentos usted vea a una persona que anda buscando reconciliarse con los demás. Empiezan a esperar familiares, a llamar familiares, empiezan a tratar de que traigan aquellas personas con las cuales se rompió la relación, desean pedir perdón, desean perdonar. Y por supuesto, la mayoría quieren hacer las paces con Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando el ser humano se encuentra cara a cara con la realidad de su fin en este mundo, todas las ilusiones, todos los planes, todo desaparece. Ya no quieren estar enemistados, ya no quiero estar peleando, ya no quiero estar de que le dejé de hablar al fulano o el otro me dejó de hablar a mí. Ya incluso lo que nos hicieron, el daño que nos hicieron pasa a segundo plazo, a segundo término, a segundo lugar. Porque en ese momento dice, ya no tengo más tiempo, no le puedo dar tanta prioridad a lo que me hizo, no, yo te perdono. Eso es lo que la muerte hace. La muerte tiene la capacidad de confrontarnos con la verdad más profunda de nuestra existencia. Somos criaturas finitas delante de un Dios eterno. Por eso es que el mismo Salomón dijo, mejor es ir a casa de luto que a casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. El que vive lo pondrá en su corazón, porque el momento de la muerte o la cercanía con ella nos sensibiliza. Porque mis hermanos, no hay nadie que pueda a través de las palabras o a través de sus ejemplos o a través de sus experiencias o a través lograr lo que hace la muerte, sensibilizarnos. Por supuesto que eso es lo que hace el apocalipsis, guerras, enfermedades, tragedias, las cuales no debemos de verlas solo como un caos, sino como una advertencia, sensibilizar nuestro corazón, porque son momentos en los que la humanidad es confrontada a su fragilidad, y no estoy hablando solo de creyentes, o estoy hablando de la humanidad. Son momentos donde muchas personas, quizás por primera vez en toda su vida, levanten sus ojos a Dios y le digan, Señor, perdóneme. Y ese es el sentido de las trompetas. Las trompetas del Apocalipsis pueden entenderse como el llamado al arrepentimiento, 7 llamados al arrepentimiento. Y vendrán las copas también y son llamados al arrepentimiento. No son simple anuncio de destrucción sin propósito, son advertencias que nos sacuden al mundo y a nosotros en lo personal antes de que llegue el juicio final. Por eso hay que hacer la pausa, por eso hay que respirar y detenernos y cállense. Cállense lo que el Señor dice, cállense y escúchenme. Se lo dijo a Josafat, quédese quieto y sabrá que yo soy Jehová.
cuando venían miles a destruirlos y no tenían cómo defenderse. Quédense quietos. Quedarse quieto no significa estar sin acción, es estar reflexionando, hablando con Él, orándole, adorándole y decirle, Señor, por favor, ponme en conciencia de lo que yo estoy haciendo que te ofende y pone en mi conciencia, Señor, que la fragilidad de mi vida está delante de mí. Yo no tengo la seguridad de amanecer ni siquiera mañana. Y así como la cercanía de la muerte confronta al individuo, las sacudidas de la historia confrontan a la humanidad. Ambas tienen el mismo efecto. Recordarnos que nuestra esperanza no puede estar en la seguridad del mundo. Por eso cada trompeta sacude todos los pilares de la creación. Que nuestra seguridad está en el único que tiene la autoridad sobre la vida, sobre la historia, sobre la eternidad, sobre la muerte. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, es lo que debería llamar nuestra atención. Porque a este punto del capítulo 8 ya hemos visto todas las advertencias, sacudidas que afectan la creación, la tierra, las aguas, los cielos, juicios parciales, limitados, la tercera parte de la tierra, porque el Señor lo que nos está diciendo es, no estoy destruyendo todo, estoy mostrando mi poder, como si Dios nos estuviera dando el espacio para que nuestro corazón despierte dentro de la misma tierra. Pensemos en cuál parte estamos nosotros, en la parte de la destrucción o en la parte que se preserva. Pues yo por lo que veo en este lado del continente estamos en la parte que se está preservando. Mientras en otro lado del mundo hay gente que está viendo si amanece mañana. Es más, si sobrevive a la noche. Es como si pudiéramos escuchar al cielo en cada sonido de trompeta de decirnos, presten atención. No les estoy anunciando solamente guerra, les estoy anunciando que antes del juicio, antes de que todo caiga plenamente, deben despertar, deben volver a Dios y deben de arrepentirse. Y no se trata solamente de señales en la creación, mis hermanos, porque el texto nos empieza a revelar algo muy profundo en nuestro mundo, en nuestra vida espiritual, detrás de este caos humano. O sea, el Apocalipsis comienza a correr el velo para mostrarnos a nosotros que en la crisis de la historia, las situaciones políticas, las situaciones naturales, las situaciones sociales, en esta dimensión de lo material, hay una dimensión espiritual. Y eso ya lo había dicho a través de Daniel, cuando dice que los principados espirituales están operando en los imperios humanos. Pablo lo dice, no peleamos contra carne ni sangre, peleamos contra huestes espirituales en los lugares celestiales. No necesitamos que venga un misil y caiga en nuestra casa. No necesitamos que nos destruyan el país. Hay huestes espirituales que están tratando de alejarnos de Dios. Y Pablo explicó eso justamente, que la lucha es en las regiones celestes. Por eso cuando lleguemos al capítulo 9 y lo abramos, si Dios lo permite, a partir del viernes, lo que vamos a nosotros a ver en el capítulo 9 es la dimensión espiritual del juicio. No empezar a tratar de hacer especulación, adivinar fechas, adivinar si el uno es el anticristo o el otro lo es. Si realmente todo está ya alineado. Sí, escatológicamente se está alineando, pero eso no es lo que nosotros tenemos que buscar. Nosotros debemos de entrar al resto de lo que estamos leyendo con reverencia, con discernimiento, con mucha humildad, como Juan nos lo está enseñando, para que nuestra mente se abra completamente a la revelación. Y la revelación, mis hermanos, no es el anticristo, la revelación es Jesucristo. Esa es la revelación. El Señor que nos dijo a nosotros cuando habló con Josué y de alcance a nosotros, esfuérzate y sé muy valiente.
y yo estaré contigo todos los días de tu vida. El Señor nos está diciendo exactamente lo mismo. En una mano tengo las estrellas y en otro lado tengo los candelabros. O sea, yo tengo el control sobre la vida y la muerte. El que era, el que es y el que ha de venir. El que estuvo muerto y resucitó. Así que mis hermanitos y mis hermanitas, es hora de que dejemos ver este libro del Apocalipsis con los ojos de la especulación, con los ojos del sensacionalismo, con los ojos del miedo, con los ojos de la manipulación y lo veamos con los ojos que Dios nos dice que lo veamos, buscando al autor, al consumador de la fe, buscándolo así. Porque mis hermanos y mis hermanas, el problema que tenemos es que estamos tan concentrados en la tormenta que no logramos ver a Cristo. Y si nosotros nos concentráramos en Cristo y no en la tormenta, mis hermanos, caminaríamos sin hundirnos en el agua hasta la barca. Pero nos hundimos cuando la tormenta se nos presenta. ¿Y por qué se nos presenta la tormenta? Porque nos fijamos, le prestamos atención a todo lo circunstancial. Le prestamos atención a todo lo que es momentáneo y se nos olvida lo eterno. Estamos tan ocupados en resolver nuestros problemas financieros, en resolver nuestros problemas temporales aquí en la tierra, que nos olvidamos de lo eterno y lo único que nos va a sostener hasta el final. ¿Quién de los que estamos aquí tiene la garantía de amanecer mañana? Ninguno, absolutamente ninguno. Cada vez que nos acostamos a dormir nos morimos. Y digo nos morimos no de manera literal, sino de una manera simbólica, porque cuando nos acostamos a dormir perdemos conexión con este mundo. Y cuando nosotros perdemos conexión con este mundo, mis hermanos y mis hermanas, y despertamos en la mañana, lo menos que hacemos nosotros es hablar a nuestro corazón, hablar con Dios y hablar a nuestro corazón y decirle a nuestro corazón, este es un día más, son nuevas oportunidades. Estamos tan acostumbrados a levantar muros en lugar de poner puentes, a dejar de hablar con las personas en lugar de tratar de reconciliar a las personas. Pedimos lo que no tenemos. Pedimos perfección cuando no somos nosotros perfectos en nuestra forma de actuar. Somos perfectos delante de Dios por la sangre de Cristo, pero en nuestras relaciones no somos perfectos. Exigimos lo que no damos. En cambio, Dios exige lo que Él ya dio. Pide lo que Él ya dio, porque Él no pide nada que Él no cumpla primero. Yo los amé primero. Yo los busqué primero. Ah, pero nosotros decimos, no, que me busquen. ¿Por qué tengo que llamar a esa persona? No, 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 no. O sea, qué orgullo, qué soberbia. Si cuando te presentas en el altar, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo más importante de todo para mí es cómo ustedes se relacionan entre ustedes. Y no importa, mis hermanos, no importa cuán difícil veamos las cosas, no importa cuán profundo se vea, cuán hondo se vea, no importa cuán lejos se vea, el Señor de señores, el Rey de reyes, Él siempre tiene, ha tenido y tendrá el poder de enderezar nuestro camino, de restaurar corazones, de establecer puentes y perdón. ¿Por qué esperar hasta que nos estemos muriendo para poder restablecer nuestras relaciones? Que es feo pasar por cosas difíciles, por duelos, por lágrimas, por rasparse las rodillas. ¿Qué es feo? Sí, sí es feo. Nadie dice que es bonito. ¿O acaso fue bonito para el Señor ir a la cruz hasta derramar la última gota de su sangre? Eso no fue bonito para Él. Mucho menos Él, que Él es santo, perfecto, inmaculado, que no tenía que pasar por ese tránsito. Y por eso es que el autor de Hebreos dice, es que ustedes aún no han padecido hasta la sangre. Lo que nos está diciendo es lo que Dios les pide no es nada comparado con lo que Él hizo por ustedes, donde me incluyo yo, por supuesto.
Entonces ver este libro del Apocalipsis, mis hermanos y mis hermanas, con ojos simple y sencillamente de destrucción, sensacionalismo, no es ver correctamente lo que Dios nos está llamando a hacer, lo que Dios nos está llamando a vivir. Porque ver con los ojos correctos es decir, Señor, y si es esta noche la que me toca estar delante de ti, ¿cómo me voy a ir? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué legado voy a dejar? ¿Cómo van a quedar los corazones que me conocieron? ¿Van a ver en mí la luz tuya, Señor? ¿O muy al contrario, voy a dejar una herida? Hace muchos años, y con esto cierro para que conversemos un rato. Y digo muchos años porque yo era un niño, tenía tal vez unos 6 años. Mis tíos se pusieron a arreglar una cocina grande era. Y yo como niño, vina y metiche, estaba ahí, según yo dizque ayudando, pero más que todo estaba era viendo qué era lo que pasaba alrededor de lo que ellos estaban haciendo. Y abrieron la parte de arriba de la cocina y la cocina estaba mala porque una rata se había metido y había tenido los ratoncitos ahí adentro y se había comido los cables. Ellos abren, yo lo primero que vi fueron unos ratoncillos rosados y salta una rata y me pasa por este brazo, por el brazo derecho. Me hace una herida que llega casi del codo a la muñeca. Y claro, me llevaron a atención médica, a inyectarme porque me podía dar rabia o no sé qué cosas más. Y les digo a mis hermanos que la herida era casi desde el codo hasta la muñeca. Voy creciendo, pasan los años y hoy esa herida no tiene, pero ni siquiera, si acaso, donde yo me voy, bueno, la herida no, la cicatriz, lo que me quedó de cicatriz, si acaso tiene 2, 3 centímetros. ¿Por qué? Porque donde yo voy creciendo, la piel se va estirando, el brazo va creciendo y la herida se va reduciendo. Y lo único que me queda a mí es en la memoria el salto de aquella rata que pasó por mi brazo, pero ya casi ni la herida está ahí. Es un poquito lo que queda. Entonces a mí se me vienen las palabras de Pablo a la mente. Cuando él dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Y lo único que me dice es, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso son las trompetas, para mostrarnos nuestra debilidad. Por eso es el Apocalipsis, para que el poder de Él se perfeccione en nosotros. Y que todas las heridas que nosotros tenemos sean hechas por las circunstancias, sean hechas por las personas, sean hechas por nosotros mismos, se vayan reduciendo, reduciendo y reduciendo, pero no desaparezcan. Para que nos recuerden que nosotros salimos heridos y si no nos cuidamos podemos volver a salir heridos. Con eso termino, mis hermanos, y nos vemos si Dios lo permite el viernes. Voy a cerrar el micrófono y entramos a la charla. A los que me están escuchando en YouTube, les agradezco, les invito a ser parte de esta clase si así lo desean, nada más me escriben y les paso el link para que puedan acompañarnos semana a semana y puedan entrar al rato donde debatimos o conversamos, no debatimos, conversamos alrededor del tema. No lo hago público, no lo grabo para que cada uno de los que están en clase tengan la oportunidad y se sientan libres de participar, porque el Señor a veces nos da momentos de kairos, momentos donde nos confronta y momentos donde toca nuestra alma, nuestro espíritu y nos hace postrarnos delante de Él. Gracias a todos los que están acompañándome aquí en la clase y gracias a todos los que están acompañándome en casa. Dejo de grabar en este momento.